Aquí está. Bueno, el sermón de hoy, como mencioné antes, nos enfoca en este tema otra vez, que somos la iglesia, con algo muy específico de Pedro 3, de 15 a 16, de que como la iglesia siempre tenemos que estar preparados para responder. En eso nos enfocamos hoy. Si quieren pueden tener sus Biblias ahí abiertas, buscando esta parte de la escritura de la primera de Pedro. Vamos a decir que esto es Pedro, la rendición de un artista. Y para Pedro en su vida hemos escuchado algo de él en estas semanas pasadas porque nos enfocamos en su libro, en su carta. Hemos visto una de sus historias también con Jesús. Y si se acuerdan, él tenía una relación, una amistad con Jesús que era muy fuerte, muy buena. Pero también ahí le entró diferente duda, aquí y allá. Por ejemplo, cuando caminó sobre el agua con Jesús, sobre el mar, él también empezó a dudar y se inundó. En otra ocasión, Pedro le dijo a Jesús que él creía en él como su Salvador, como el Mesías. De hecho, unas horas antes de la historia que vamos a ver hoy, Pedro dijo que iba a acompañar a Jesús hasta la muerte. Así de fiel era. Pero Pedro arruinó casi todo eso en una sola noche. Tal vez se acuerdan de esta historia. Jesús y sus discípulos fueron a un jardín en las afueras de Jerusalén. Allí, mientras que oraban ahí en el jardín, un grupo de malvados vinieron a arrestar a Jesús. Vinieron armados. Y Pedro no quiso dejarlo pasar. Él sacó su propia espada y se lanzó a uno de los malvados cortándole la oreja. Pero Jesús no lo apoyó. De hecho, le dijo a Pedro, ¿qué estás haciendo? Así no lo vamos a hacer. ¿Para qué necesito esa espada pequeña? Yo de verdad tengo ángeles, miles de ángeles que los puedo llamar. Pedro quiso defender a su Señor, pero lo hizo mal. Horas después, Pedro siguió a Jesús al tribunal. Y estuvo en las cortes, afuera del tribunal, en las cortes, en las afueras del edificio, esperando el veredicto. Pero no era tan audaz esta vez. De hecho, 3 veces le preguntaron a él, y usted sí conoce a este hombre, a este Jesús, ¿verdad? Y usted si usted es un discípulo de este Señor. Y 3 veces Pedro se negó. Dijo, te lo juro, no conozco a ese hombre. Y hasta se sonó el sonido del gallo. Pedro se dio cuenta de lo que había hecho y la vergüenza que sintió en ese momento. Que la Biblia nos dice, él salió de ahí llorando amargamente. En esta ocasión, no defendió a su Señor, aunque era el único que lo podía haber hecho. Tal vez Pedro esté pensando en estas 2 historias cuando escriba esta parte de su carta para nosotros. Escuchen lo que él dice. Dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. Pedro tal vez pensando en esas 2 historias de su vida y años después escribe sobre el cómo y lo que debemos hacer cuando estamos defendiendo al Señor. Nos dice esto, y esto nos enfocamos en este tema hoy. Nos dicen siempre estén preparados para responder. Siempre preparados para responder. Tal vez este aspecto de la fe es el más difícil, ¿verdad? A compartir
la razón para la esperanza que tenemos, que es Cristo Jesús, con otro. Eso nos espanta. Porque a veces pensamos, bueno, no lo voy a decir algo mal, me voy a equivocar, no soy tan inteligente, no conozco todas las escrituras, voy a sentirme como una persona tonta. Y mejor ya me quedo callado, ¿verdad? De hecho, es por eso que Pedro escribe estas palabras, porque él mismo sabe cómo nosotros sentimos. Él también se equivocó muy, muy mal, gravemente, dos veces, de hecho, en una sola noche. Él, primero, no defendió al Señor bien, lo atacó, no con gentileza y respeto, ¿verdad? Y luego, ni lo defendió al Señor, ni dio respuesta para su esperanza. El hombre que nos está diciendo esto en la palabra de Dios, que debemos de estar preparados como la iglesia de Dios, siempre para responder con gentileza y respeto, él entiende lo difícil que es, porque él igual se equivocaba. Y hoy nos está dando dos lecciones para agarrar, para poder responder mejor. Estas son las dos lecciones que nos da. Que primero importa cómo lo decimos, ¿verdad? No con espadas y golpes, sino con gentileza y respeto. Pero también importa lo que decimos o que digamos algo. Vamos a investigar estas dos partes. Pero primero yo les voy a compartir cómo yo me equivoqué muy mal una vez en esto. Algunos de ustedes ya han escuchado esto en un sermón que prediqué hace, bueno, ya mucho tiempo en la iglesia. Solo voy a contar otra vez. Yo estaba en una cierta ciudad y yendo a través de todo el vecindario de una iglesia, tratando de hablar con la gente sobre Jesús e invitarlos a la iglesia. Resulta que llegué a una lavandería. Y ahí me encontré con un señor de como unos 60 años y dos jóvenes de como más o menos 20 años tal vez. Y yo me presenté a ellos, les expliqué que vine de la iglesia y ahí, diciendo eso, la iglesia me paró el hombre y empezó a lanzarme cada tipo de insulto. De hecho, por casi 1 o 2 horas me estaba insultando. Me dijo, yo te odio porque por tales razones y especialmente porque eres un creyente y un cristiano, que los cristianos han hecho tanta maldad en este mundo, y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que por fin, cuando ya había terminado, él se paró de hablar y me dijo, pues entonces tú, dame una razón que te debo escuchar. Me puse bien nervioso, ¿verdad? No quise decir nada para ofenderle aún más. Entonces yo le di una respuesta básicamente mala. O sea, le decía algo sobre la historia y Martín Lutero y 10 segundos, 15 segundos después ya me ignoró, vio a sus dos amigos ahí y se rió. Y les dijo, mira, pues esta fe es una tontería, ¿ya ve? Ya unos minutos después, por fin nos despedimos y yo me iba y me paró otra vez. Me dijo, joven, espero que me encuentro con más personas como tú. Eres buena gente. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cómo me fue? ¿Bien o mal? Pues, ¿qué dice Pedro? Él dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Él está diciendo, importa lo que decimos y también cómo lo decimos. Entonces, yo creo que hice bien aquí, ¿verdad? Yo le contesté, le hablé, le escuché con mucha gentileza respecto, de hecho, tal vez demasiado, porque pensó al final que yo era buena gente, pero donde yo fallé gravemente fue aquí, que no le di la razón de mi esperanza, que es Cristo Jesús. No se lo di.
Tal vez has hecho algo parecido y si lo has hecho, yo empatizo contigo, ¿verdad? Esto es muy difícil poder responder bien. Tal vez la razón que lo hacemos y de hecho pecamos contra Dios porque estamos más preocupados de lo que piensen de nosotros y no tanto de lo que piensen sobre Dios, ¿verdad? Eso es pecado. Tal vez caemos en eso porque no queremos ofender. No quiero ofender a nadie. En casi toda mi vida no quiero ofender. Quiero empatizar, tratarlos bien y no ofender. Eso es natural. Si te ves como una buena persona, me imagino, tal vez pienses igual. No queremos ofender. Pero eso trabaja en nuestra contra cuando viene a decirle a otro la razón de la esperanza que tenemos, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es ofensivo. De hecho, no somos nosotros que le ofendemos al otro cuando le hablamos de Cristo. Es Cristo mismo, es el mensaje que es ofensivo. Piensen en eso. En otra ocasión, estaba platicando con un amigo hace unos años, muy inteligente este amigo, y estábamos conversando sobre el tema de cómo somos salvos. Y llegamos a este tema y estábamos hablando y yo le dije, bueno, somos salvos por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Y me miró como esperando que yo terminara mi idea. Y cuando no terminé, no dije nada más, él me dijo, no puede ser, ¿cómo es eso? Y le dije, bueno, es que Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, si creemos en Jesús, somos salvos. Y dijo, no puede ser. Eso es demasiado simple. Y es cierto, Jesús es ofensivo, tal vez para una persona muy inteligente, porque es demasiado simple. Al otro lado, para uno que no se considera una persona muy inteligente, toda la Biblia, las palabras, el Evangelio, el Espíritu Santo, Padre, Jesús, todo esto le parece muy complicado y le puede ofender. Jesús es ofensivo a todo el mundo, solamente de diferentes aspectos. Pues piensen esto, para una persona que es muy obediente, obedece a Dios, obedece a la ley y está muy orgulloso porque tan buena persona que es. El Evangelio es muy ofensivo para él o ella porque trata de la gracia. Que no somos juzgados basados en lo que hacemos, sino por la gracia de Dios. No podemos contribuir ni un hecho, una obra a nuestra salvación. Y eso le ofende a uno. Pero a otro lado de la moneda está la persona rebelde, que no quiere que nadie le diga cómo vivir. Y para esa persona igual Jesús es muy ofensivo porque le dice hay que obedecer a Dios. Hay que cumplir sus mandamientos. Entonces para un rebelde Jesús es demasiado estricto. Pues sigue y sigue, ¿verdad? Que nos dice, por ejemplo, a la persona que atesora mucho su libertad. Dios le dice que no, pues eres como mi esclavo. Que yo te compré por un precio. Y para el padre o la madre que toma muchas decisiones buenas y intensas y está muy enterado, para esa persona Dios le dice, no, párate, eres más como mi niño, eres como mi hija. Sencilla, simple. Y para la persona que, por ejemplo, se considera una persona de mente muy abierta, Jesús es demasiado exclusivo, que dice, yo soy el único que te guío al Padre. Nadie llega al Padre aparte de mí. Muy exclusivo, ofensivo. Pero para la persona con mente cerrada, igual Jesús es muy ofensivo, porque le dice a todo el mundo que no importa la raza, si eres hombre o mujer, todos somos uno en Cristo Jesús.
Para esa persona es muy ofensivo Jesús porque es demasiado inclusivo. Jesús es un mensaje ofensivo para todo el mundo. Y por eso si vamos a hacer su iglesia, si vamos a estar preparados para dar la razón de la esperanza que tenemos que saber muy bien esto de que Jesús es un mensaje ofensivo. Si vamos a responder, lo hacemos con gentileza y respeto, pero sabemos que lo que estamos diciendo, ese mensaje, automáticamente va a ofender. Señor, perdónanos, ¿verdad? Por escondernos en un rincón y preocuparnos más de cómo la gente nos vea a nosotros que defender tu nombre. Hermanos, ¿se acuerdan de esa historia de Pedro? Que él tenía mucho miedo, ¿verdad? De compartir un Jesús ofensivo con un mundo que no quería ser ofendido. Igual que nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan de cómo esa historia termina? Pues Pedro había cortado la oreja a un hombre, ¿verdad? No le contestó bien, pero con mucha fuerza en lugar de hacerlo con amor. Igual hasta se negó de Cristo horas después, no dijo nada sobre Jesús y se equivocó. ¿Te acuerdas cómo terminó su historia? Pues unos días después Jesús resucitó. Y un tiempo después de eso, él comió, o sea, estaba desayunando con sus discípulos en una playa. Y en un momento agarró a Pedro a un lado y le dijo esto: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: pues sí, Señor, te amo. Alimenta mis ovejas. Después, otra vez Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro, confundido, dijo: pues sí, Señor, sabes que te amo. Alimenta mis ovejas. Otra vez más Jesús le dijo: Pedro, ¿me quieres? ¿Cómo que te quiero, Señor? Claro que sí te quiero. Alimenta a mis ovejas. ¿Ves lo que estaba haciendo Jesús? Él conoció muy bien a Pedro. Él supo que Pedro se había equivocado. Que no dijo nada cuando tenía el chance para defender a Jesús, para responder. Pero le estaba diciendo: Pedro, te perdono. Y te necesito. Necesito que des mi palabra a un mundo que está muriendo. Y tal vez sabes que en el libro de Hechos vemos a Pedro muy valiente ahora, predicando la palabra como un hombre audaz. Pero Pedro, aún así, predicando, enseñando, repartiendo la palabra después de ese perdón de Cristo, todavía se equivocaba. De hecho, entró en un argumento con el apóstol Pablo del cómo y lo que decir sobre el evangelio. Y de hecho, Pedro estaba mal. Pero Jesús todavía lo usaba a él para decirles a otros su palabra. Eso también es para ti y para mí. Gente que nos equivocamos tanto, fallamos tanto en las oportunidades que tenemos para dar respuesta por la razón que tenemos, por la esperanza, que tenemos. Y fallamos. Pero todavía Jesús quiere usar a nosotros. Nos perdona, nos limpia del pecado y nos envía otra vez a darle esperanza a otro. Hermanos, es por eso que Pedro nos dice: estén preparados para responder. Estén preparados. ¿Cómo es que nos preparamos?
Pues nos metemos en su palabra. Si estamos consumiendo luz, luz nos sale. Si estamos consumiendo su palabra nos sale. No tenemos que preparar una respuesta exacta, porque si estamos bien metidos en la palabra de Dios, eso es naturalmente lo que nos sale. Y hasta que Dios nos promete que nos envía su Espíritu Santo para darnos las palabras cuando estamos en situaciones difíciles, estén preparados, estén en su palabra. Y también, si estamos en su palabra, si estamos preparados, podemos responder. Podemos dar razón de la esperanza que tenemos nosotros en Cristo Jesús a cualquier persona que nos pide. Hermanos, estén preparados para responder. ¿Por qué? Porque somos su iglesia. Preparados para responder. Dios no nos llamó para ser su iglesia, para escondernos en un rincón de la casa. Nos llamó a ser sus seguidores, para ser audaces. Si Dios está orgulloso de nosotros, ¿a quién le importa lo que dicen sobre mí, sobre ti? Seamos audaces y que estemos preparados, siempre metidos en la palabra de Dios para poder dar una respuesta, ¿verdad?, del pecado y del Salvador. Y finalmente, que seamos nobles. No con mucha fuerza ni poder. Nosotros somos humildes y nobles y imperfectos. Es el poder de la palabra de Dios que convierte el corazón de uno. Aún a través de un mensajero imperfecto, con palabras imperfectas. La palabra de Dios es tan poderosa y eficaz. Nunca vuelve a Dios sin cumplir lo que Él quiere. Hermanos, siempre estén preparados conmigo, audaces, preparados y nobles, para llevar a cabo este importantísimo mensaje de Pedro que nos da esta mañana. Escuchemos lo que escribe. Dice: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Amén.